Bueno, buenos días a todos. Estamos comenzando hoy con el año con nuestro webinar Uso de aceites naturales en cosmética. Bienvenidos a todos. Esperemos que hayan tenido unas fiestas bastante familiares y llenas de salud y acompañados de sus seres queridos. En el día de hoy tenemos a dos speakers o dos presentadores, ambos de mucha tradición en el mercado cosmético. John Jiménez es farmacéutico de la Universidad Nacional con un máster en desarrollo sostenible del Business School de Madrid, estudios de especialización en marketing de la Universidad Externado de Colombia, ciencia cosmética de la Universidad de Montfort en Inglaterra y de neuromarketing en la Universidad de Barcelona. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria cosmética y ha participado en diferentes publicaciones y premios científicos en diferentes congresos. Actualmente se desempeña como científico senior de exploración en Bell Corp Colombia. Adicionalmente, contaremos con Mauricio Guzmán. Mauricio es químico con máster en marketing, tiene 12 años de experiencia en la industria de la innovación y de formulación de investigación y desarrollo del área cosmética. Ha participado también en diferentes congresos y actualmente recibido premios también por innovación en trabajos de ingredientes naturales y también en otros congresos. Actualmente es científico de exploración en cuidado personal y tratamiento facial en Berco, Colombia. Entonces, durante este webinar vamos a tratar el tema, como les comenté, del uso de aceites naturales en cosmética. Las preguntas las pueden ir haciendo durante la presentación en el chat y al final de la presentación estaremos dando respuesta a sus preguntas. Entonces, sin menos, les dejo con John Jiménez que comenzará la presentación. Bienvenidos. Gracias. Buenos días, Sandra. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, queremos agradecer a Amy y a Sandra por la invitación. Realmente es un gusto para nosotros estar con ustedes hoy. Esperamos que disfruten esta charla que hemos preparado sobre el uso de aceites naturales en cosméticos y pues qué perspectivas y tendencias vemos al respecto. Vamos a la siguiente, por favor. Creo que en la pantalla no ha pasado la siguiente. Ya, esta es la agenda. Vamos a ver 6 puntos y vamos a empezar con la introducción, por favor. Perdón, es que se está demorando en, en el paso de la diapositiva. Bueno, a pesar de la pandemia que pues ha golpeado a todas las industrias del mundo, a pesar de la situación tan difícil que estamos viviendo, el mercado de cosméticos verdes sigue creciendo. Ustedes pueden ver aquí la proyección del CAGR al 2025 y pues es de 5%, lo cual pues es interesante porque es un mercado muy dinámico. Y en cosmética, el sector verde, pues se ha visto impulsado también por la pandemia. Es una tendencia que la vamos a ver en la última parte de la presentación. Y esta gráfica, pues quiere decir que hay una oportunidad muy interesante para los cosméticos verdes y obviamente también para los productores, tanto de activos como de excipientes, incluyendo todos los aceites naturales. Entonces, es interesante. De hecho, algunas categorías como skincare son las que menos se han visto afectadas en la pandemia. Eso realmente fue sorprendente, porque al inicio de la pandemia, pues todos estábamos preocupados en el área cosmética sobre el impacto en todas las categorías. Pero skincare realmente es una de las categorías que han salido mejor libradas y eso se ve reflejado en los indicadores en todas las regiones del mundo. Esto lo monitoreamos constantemente y eso implica que hay una oportunidad muy interesante para los aceites naturales por la parte de cosmética verde y por las tendencias que veremos después. Vamos a la siguiente. Entonces, la pandemia ha provocado la necesidad y por tanto una demanda de productos de belleza que apelen al bienestar. El bienestar es una de las grandes tendencias que la cosmética está trabajando ahora y esa también es una oportunidad para diferenciación
para las compañías que venden aceites naturales. ¿Cómo podemos apoyar al bienestar desde el uso de aceites naturales? Esa es una gran oportunidad. Pero, ¿qué cosas debemos considerar precisamente ahorita con todo el auge de cosméticos naturales y sobre todo con la gran tendencia Clean Beauty, que seguramente ustedes la conocen, el tema de la belleza limpia? ¿Cómo podemos garantizar un mejor desempeño de los materiales, incluyendo los aceites naturales, en toda esta corriente de Clean Beauty? Lo primero que hay que hacer es evitar el greenwashing. Y pues recordando la definición, es cuando nosotros queremos mostrar productos verdes cuando realmente no lo son. Esa es una forma muy común de engaño y pues hace que la comunicación pierda credibilidad y sobre todo que las compañías son castigadas duramente en redes sociales principalmente cuando quieren hacer ver sus productos ecológicos y cuando no lo son. Y acá en cosmética pues hay muchos ejemplos. Si hablamos de aceites naturales, pues cuando hablamos de producción de aceites, cuando se usan solventes que contaminan o trabajo infantil, hay un montón de cosas y esto es súper importante porque el consumidor sabe lo que es greenwashing y sobre todo en redes sociales está castigando a las compañías que hacen greenwashing. Vamos a la siguiente. Hay que evitarlo a como dé lugar. Estos son algunos ejemplos de greenwashing y que hay que evitarlo cuando usamos palabras o términos confusos o productos verdes en compañías que contaminan. Y esto pues la industria cosmética se cuida bastante, realmente los proveedores hacen un trabajo enorme y todas aquellas iniciativas empresariales o de innovación que quieran entrar a cosmética tienen pues que evitar el greenwashing. Pinturas sugestivas, como lo vemos en la diapositiva, historias no creíbles, por ejemplo, cigarrillo ecoamigable, pues un cigarrillo no tiene nada de eco ni de amigable. Cuando se hacen comparaciones con últimos en la categoría, lenguaje confuso, no hay evidencia. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y más ahora que se ha impulsado bastante por la pandemia y por el tema de bienestar, evitar el greenwashing. Vamos. Acá hay ejemplos y estos son de la vida real porque son tomados de internet. Si miramos el ejemplo de la mitad, una gaseosa que cuelga de un árbol, pues realmente no tiene nada de natural, ¿no? Una gaseosa 100% natural, no. Entonces, ese tipo de publicidad, pues no debe ser usada a nivel de cosméticos porque el consumidor lo va a castigar y va a castigar la marca. Siguiente. La greenfobia. Resulta que este es otro de las grandes oportunidades y vamos a ver ejemplos de cómo poder superar la greenfobia en aceites naturales que se usan en cosméticos. La greenfobia es cuando hay una percepción negativa del producto verde, porque a veces el consumidor piensa que no funciona, que es mejor el producto artificial. Si hablamos de cosméticos, el consumidor puede pensar, no, es que yo le creo más a un péptido que al aceite de maracuyá, por decir algo. Entonces hay una oportunidad muy interesante por medio de ciencia, como lo veremos más adelante, de evitar la greenfobia o que el consumidor piense que son productos más caros o que solo es de hippies o que son menos efectivos. ¿Y cuál es la oportunidad que tienen los aceites esenciales, los aceites naturales en la región precisamente para evitar la greenfobia? Pues primero, un alto perfil sensorial, o sea, que te ayude a construir el perfil sensorial de la formulación y también a construir una buena eficacia clínica, que también vamos a ver ejemplos más adelante. Otra gran oportunidad, y es algo que en Latinoamérica no se ha explotado y las compañías aquí pueden hacer maravillas, es lo relacionado al lujo, porque lo verde también es chic, lo verde también es cool. Entonces, conceptos de lujo verde que estén soportados en aceites naturales, aceites de la biodiversidad, también son una oportunidad. Sobre todo ahora, donde el nuevo lujo se está redefiniendo por la pandemia. Antes, por ejemplo, podíamos ir a un spa, pero ya no lo podemos hacer mientras estemos en cuarentena. Entonces, esas definiciones del nuevo lujo decantan en nuevos conceptos que la cosmética tiene que aprovechar. Y por ejemplo, qué interesante sería ver compañías acá en Latinoamérica que impulsen aceites naturales, pero bajo el concepto de lujo, porque lo verde también es chic. ¿Vamos? Bueno, esta es una diapositiva donde muestra, por ejemplo, cómo algunas industrias pueden adoptar diferentes estrategias para
poder comunicar que son más verdes. En primer lugar, la compañía hace o vende productos verdes y pues aquí los aceites naturales tienen pues una altísima oportunidad. Materiales reciclados, eso también lo vemos como tendencia. Hay compañías que están obteniendo, por ejemplo, aceites de semillas de residuos de alimento. Entonces vemos en tendencia aquí el upcycling y todo el uso de residuos, sobre todo alimentos. En cosmética se está usando bastante extraer aceites de semillas que quedan de residuos de procesos de la industria de alimentos. Entonces, pues es también una oportunidad gigante, tanto por Clean Beauty como publicidad, como por concepto. En la diapositiva pueden ver pues varios ejemplos, otros, menor gasto de energía, reducción de huella de carbono, reducción de tóxicos, mejoran empaques. Bueno, son diferentes estrategias que las compañías que usan y que están desarrollando los aceites naturales pueden implementar para mejorar su concepto, su marketing, su credibilidad. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos a hablar ahora de biodiversidad y sostenibilidad como una oportunidad. Entonces, ya lo sabemos que Latinoamérica es la zona con mayor biodiversidad. Acá hay una oportunidad enorme. Los países pueden desarrollar junto a sus gobiernos planes más estratégicos para desarrollar ingredientes naturales, incluyendo aceites naturales de la biodiversidad. Y en la siguiente tabla vamos a observar algunas estadísticas. Por ejemplo, si vemos a nivel de plantas, pues en Latinoamérica hay 3 de los 5 países más biodiversos. Y eso pues implica definitivamente pues tener una proyección bien amplia para aprovechar esta biodiversidad en el desarrollo de aceites naturales. Y aquí es importante incorporar los 3 principios del desarrollo sostenible, que son el tema económico, social y ambiental, para poder hacer unos desarrollos pues que impacten en el mercado. Recordemos la definición de sostenibilidad. Esta es la definición universal de la Comisión Brundtland, que se definió en 1987. Es la que sigue siendo vigente. Y la sostenibilidad es que podamos satisfacer nuestras necesidades actuales sin que por ello comprometamos la posibilidad que tengan las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades. Esa es la definición universal de desarrollo sostenible y sigue aún vigente. Ahora, ¿cómo podemos impulsar esto en la industria de aceites naturales? Bajo los 3 pilares. Vamos a la siguiente, que son socialmente justo, y esto implica revisar los antecedentes, respetar el uso popular, las creencias de las comunidades, revisar el impacto en la comunidad, económicamente viable, que sea viable para las diferentes comunidades que lo están produciendo, que realmente haya un apoyo a las comunidades locales, eso es muy importante, y pues ambientalmente responsable para que no haya contaminación, se usen procesos de extracción física, no se usen químicos en la producción, bueno, no el uso de animales, el cruelty free, no testeo en animales, etcétera. Entonces, eso es lo que pues en Latinoamérica hay bastantes iniciativas y en toda América también hay bastantes iniciativas con respecto al desarrollo de aceites naturales con el enfoque de desarrollo sostenible. Vamos al siguiente. Bueno, continuando con la presentación, también otro aspecto importante es todo lo que tiene que ver con las certificaciones y la relación con la sostenibilidad. En el caso particular, por ejemplo, del aceite de palma, que es uno de los aceites que más se utilizan para el desarrollo de ingredientes cosméticos, está la certificación RSPO, pues la cual digamos que está enfocada en obtener la sostenibilidad de este ingrediente. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la industria cosmética ve que hay mucho más por hacer en este punto, sobre todo digamos lo que tiene que ver con todo lo que es la contaminación ambiental de estos procesos y ha generado digamos como iniciativas como la que se hizo en octubre del 2019, que es Acción por los Derivados de la Sostenibilidad.
en la cual se hace como planes de trabajo para encontrar mejoras en estos procesos de sostenibilidad, por ejemplo, puntualmente en el aceite de palma, que impacta mucho a la industria cosmética y que está soportado por grandes compañías como L'Oreal, por ejemplo, Henkel, Croda, que es un gran productor de ingredientes cosméticos. Entonces, se está trabajando mucho en este tema de sostenibilidad dentro del proceso. Aló, ¿Me Mauricio, ahora escuchan? sí te escuchamos. Ahora sí, Ok, Mau, la de perfecto, RSPO, si te escuchamos, es ahora en sí. el siguiente. Ahí. perfecto. Listo. Creo que Estamos no en me la escucharon de nada. composición, no te escuchamos. Ah, ok, perfecto. Bueno, En la parte de composición, entonces, bueno, voy a retomar lo de composición. ¿Me escuchan bien? ahora sí. Perfecto. Entonces, comentaba que la composición es fundamental en la industria cosmética para los aceites y vemos que cada fuente de aceites naturales, digamos, cada aceite tiene una composición particular y esta composición pues nos va a dar la funcionalidad dentro de la función cosmética. Entonces, en general, los aceites naturales se componen de triglicéridos, de fosfolípidos, de diglicéridos, de ésteres. Y bueno, esto en el proceso de obtención, pues se van a obtener los diferentes compuestos de aceite, que pues son los que van a enriquecer una formulación, por ejemplo, si lo utilizamos como un ingrediente. Entonces, tenemos los ácidos grasos saturados, que son, digamos, algunos de los componentes principales. Estos están principalmente compuestos de ácido palmítico y esteárico y forman una capa oclusiva en la piel, o sea, como una capa delgada que protege la barrera cutánea de la piel. Digamos, es una de las funciones principales de la piel y este fortalecimiento. También brindan suavidad, turgencia y aseguran mucho la estabilidad y resistencia a la oxidación del aceite al no tener, digamos, dobles enlaces asociados. Tenemos los óleos, los aceites naturales, en cosmética por dos razones principales. Una, por un lado, la parte sensorial, mejorar el sensorial de la fórmula. Vemos que el consumidor quiere como productos que sean suaves, que sean agradables, que sean confortables durante la aplicación y los aceites pueden darnos este diferencial. Y por otro lado, la eficacia. La eficacia, que ya vamos a detallar más específicamente, dicha como la acción del cosmético sobre la piel. Entonces, otro punto importante en este tema de la composición de los aceites son los métodos que se emplean de extracción y tiene que ver con dos temas importantes. Uno, la sostenibilidad y otro, que de acuerdo al método que se utilice, pues se obtiene, digamos, más metabolitos de uno que de otro aceite y obviamente que se está migrando mucho a todo lo que tiene que ver con métodos de extracción sustentables. La presión en frío, que pues siempre ha sido, digamos, uno de los principales fuentes de extracción, es alguno de los métodos más utilizados dentro de la industria. También tenemos, por ejemplo, para aceites más volátiles, la destilación al vapor, por ejemplo, para lo que son aceites esenciales, para la industria de las fragancias, y se ha innovado bastante en la extracción por fluidos supercríticos y la obtención de aceites. Puntualmente, por ejemplo, todo lo que son extractos de microalgas, por ejemplo, o extractos de algunas plantas, digamos, como aromáticas, se han hecho con extracción de fluidos supercríticos y pues se han encontrado, digamos, grandes diferenciales en aceites. Entonces, estos son algunos de los métodos. Como les comentaba, cada método pues tiene una implicación particular y también pues permite obtener ciertos ingredientes activos. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de cómo es la obtención de un aceite para la industria cosmética. Vemos acá un ejemplo que es una planta que se conoce como fruto de espino amarillo. Vemos el nombre científico es Hipophae rhamnoides. Y bueno, entonces tiene un fruto. De este fruto pues se puede caracterizar, como vemos acá hay un método de cómo es la separación de este fruto para llegar a obtener dos tipos de aceite. Se obtiene tanto el aceite de la semilla como se obtiene el aceite de la pulpa por dos métodos diferenciados. Por un lado está fluidos supercríticos,
que pues es, digamos, el aceite de mayor interés cosmético. Y por otro lado, también tenemos un aceite de la pulpa que también pues se caracteriza y pues que tienen funciones relacionadas en la industria. Bueno, si caracterizamos este aceite, vemos que no solo es la riqueza en estos ácidos grasos saturados, sino que tiene otras moléculas asociadas. Y estas moléculas asociadas pues nos dan un perfil diferencial. También obviamente de acuerdo al método de obtención, podemos obtener polifenoles, por ejemplo. Acá vemos una tabla en la cual vemos los componentes que se ha caracterizado de este aceite que hemos tomado como ejemplo y los efectos sobre la salud. Entonces tenemos la obtención de diversos metabolitos que bien son también oleosolubles, pues contribuyen mucho a la acción cosmética. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que son polifenoles, ácidos fenólicos, flavonoides, tenemos también algunos compuestos como elementos esenciales, como el potasio, el magnesio, el hierro, el manganeso, el cobre. Tenemos también dentro de la composición vitaminas, como por ejemplo la vitamina A, que es un fuerte antioxidante para la piel y tiene acción antiarrugas. Tenemos la vitamina C con un alto poder antioxidante. También vitaminas B1, B2, B6. Entonces son otros componentes que dependiendo la fuente de obtención del aceite, pues nos va a dar también eficacia y pues nos va a diferenciar nuestro producto cosmético en el mercado. Acá vemos que, bueno, obtuvimos los ácidos grasos saturados, pero vemos también la composición ya de ácidos grasos en este extracto y pues vemos que tiene un perfil interesante. Acá vemos también la actividad en la piel que se desarrolló, que se evaluó. Por ejemplo, se evaluó entonces una actividad antiinflamatoria, tónica, cicatrizante, humectante, de disminución de rugosidad, fotoprotectora contra rayos ultravioleta, tratamiento para daño químico y también acción sobre el cabello. Como bien el cabello, también los aceites pues tienen una acción, por ejemplo, en este caso, restauración de la elasticidad y suavidad del cabello, mejora en el color en un producto tinturado. Acá vemos que, bueno, este aceite fue evaluado en estos parámetros. Vemos la composición, la caracterización química del ingrediente y vemos otro punto importante y es hablar de los ácidos grasos poliinsaturados, que son los que tradicionalmente conocemos como omegas, como por ejemplo el omega 3, el omega 6 y el omega 9. Acá resaltamos la riqueza de este aceite, que tiene aproximadamente un 30% de omega 3. Y vamos a ver por qué es importante esto en su acción. Entonces, los omegas, los ácidos ricos en insaturaciones, son, digamos que particulares, porque son conocidos como ácidos grasos esenciales. Y cuando se habla de ácidos grasos esenciales, es que el cuerpo no los puede producir puntualmente, sino que se requiere tener una fuente externa, como en este caso los aceites naturales, para obtenerlos. En la dieta está bien documentada todos los beneficios que genera, y acá tenemos también que en la piel son muy importantes. Entonces tenemos, por ejemplo, el ácido linoleico, que se presenta en la epidermis, es parte de la composición de la epidermis, digamos que es el ácido graso, uno de los más importantes en cuanto a composición, y apoya la función barrera y tratamiento, por ejemplo, para pieles dañadas como la psoriasis, por ejemplo, o los poros. Tenemos acá también, bueno, algo otros omegas, por ejemplo, el omega 3 presente en epidermis y dermis, el omega 6 encargado de la integridad estructural y función barrera, mejora de parámetros viscoelásticos de la piel y pues mejora en la piel sensible. Bueno, ya acá vemos algo otros importantes, pero vamos a enfocarnos en el omega 3. El omega 3 es el ácido graso alfa-linoleico y algo otros derivados de este ácido. Y es muy importante porque tiene funciones antiinflamatorias. Como vimos, este aceite era rico en omega 3 y este omega 3 se une a receptores específicos de la piel, como el receptor PPARS, que es un receptor relacionado con todos los procesos inflamatorios en la epidermis y están en las células de la piel, como en los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans, y actúa, digamos que uniéndose a este receptor para
desencadenar todo un proceso de antiinflamación en la piel, y pues obviamente esto mejora las condiciones de la piel. También conocemos el ácido retinoico o el retinol dentro de la industria cosmética como un potente antiedad. Y esto es porque la piel tiene receptores específicos de ácido de retinol. Estos mismos receptores, también el omega 3 se une a ellos y es un área de investigación muy interesante que actualmente se está desarrollando para obtener activos antiedad que activen los receptores de retinol, como un retinol-like, trabajando en procesos, por ejemplo, de renovación de la piel, antiedad. Vemos en la gráfica cómo el omega 3 infiere en varios procesos bioquímicos de la inflamación y de la producción de acné. El acné es un proceso pues inflamatorio fuerte y el omega 3 es un fuerte antiacné, digamos que influye sobre la producción de sebo, sobre la queratinización de la piel. También, bueno, acá está tanto el omega 3 como el omega 6 sobre la queratinización, los procesos como de maduración de la piel. La colonización bacteriana tiene alta actividad antibacteriana, sobre todo de Cutibacterium acne, que es el microorganismo que coloniza cuando tenemos acné, coloniza la piel, y la inflamación, que pues ya vemos es un mecanismo específico. Entonces, los ácidos grasos insaturados son muy importantes y la composición de los aceites naturales en estos ácidos grasos insaturados, pues nos van a dar una actividad cosmética diferenciada. Los ácidos grasos insaturados también forman parte de las membranas celulares y forman una parte importante como de todo el transporte de ingredientes, como por ejemplo de proteínas, de ciertos factores, de ciertos nutrientes. Entonces, el tener como un balance en estos ácidos grasos insaturados permite una salud celular. Esto en la piel pues funciona muy bien y digamos que como son parte de esta estructura, que ya lo vamos a ver más adelante, pues forman una actividad cosmética muy fuerte. Vemos que la composición de los aceites en general a nivel natural, pues tenemos el omega 3, por ejemplo, acá vemos los principales ácidos grasos insaturados, el omega 3, el omega 6 y el omega 9, y las diferentes moléculas asociadas. Y obviamente en la naturaleza el omega 3 es, digamos que más escaso que el omega 6 o que el omega 9. Entonces, en la dieta pues está conocido el balance que debe haber entre omega 6 y omega 3, que usualmente debe ser como 1:1 a 4:1. En la dieta occidental, obviamente, esto se ha desbalanceado a nivel de dieta y pues hay mayor proporción del omega 6 que del omega 3. Digamos que estamos hablando de una proporción de 15:1, por ejemplo, que es lo que genera problemas, por ejemplo, cardiovasculares. Muchos estudios están de la diabetes, por ejemplo, con esta relación. En la piel también, digamos que hay una relación importante con esto, y es también la composición que hay en las membranas. Entonces, si vemos acá en esta diapositiva, vemos cómo es la estructura de la piel. Básicamente es como la parte superior, que se conoce como estrato córneo, es como unos ladrillos, como podemos ver, como una pared con ladrillos, y esos ladrillos, entre cada ladrillo hay como un cemento. Este cemento son los ácidos grasos, es una capa lipídica. Esta capa lipídica pues también se compone de ácidos grasos, de ceramidas y de colesterol. Y estos ácidos grasos pues digamos que es parte de la explicación por qué los aceites naturales son tan buenos para la piel. Entonces, acá vemos que el ácido linoleico, que es el omega 6, es parte importante de esta composición de 25% de ácidos grasos que tiene la piel, y por eso es que actúa como una barrera muy importante para proteger la piel. Por ejemplo, también con la edad se va dañando esta estructura y esta bicapa lipídica. Entonces, al tener estos, por ejemplo, riqueza en omega 6, hace que la barrera de la piel se reconstruya. Bueno, y también hay mucha investigación en esto, sobre todo en lo que son la relación de estos ácidos grasos, por ejemplo, de los aceites naturales, con proteínas transportadoras de estos ácidos, o cómo estas proteínas interactúan mejor y mejoran la calidad de la piel, en este caso de la epidermis. Vemos que obviamente, como les explicaba, es muy importante en la función barrera. Acá vemos una gráfica en la composición de estos aceites en esta barrera lipídica.
que básicamente cómo es la estructura. Entonces acá vemos, digamos, más o menos cómo se organizan y cómo recuperar esta estructura es muy importante. Y acá se han hecho muchos estudios, sobre todo, por ejemplo, este es un estudio de resumen, como de los últimos estudios que se han hecho de los últimos 4 años en todo lo que son aceites naturales, como por ejemplo incluyendo el aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de macadamia, el aceite de argán, cómo estos aceites contribuyen a la reparación de la función barrera y también cómo es que los aceites que se usan tradicionalmente tienen mecanismos bioquímicos específicos en la salud de la piel. Entonces, es un artículo muy interesante que nos muestra como la diferencia en composición de cada uno de estos aceites y cómo de manera tradicional, digamos que ya se han aplicado muchos en cosméticos y también a nivel de tratamientos caseros, y cómo es estos mecanismos de reparación de la piel. Veamos, por ejemplo, en esta gráfica, nuestra piel natural, digamos que lo vemos en la gráfica de la izquierda, es un estrato córneo normal, en el cual, pues la piel obviamente es nuestro primer escudo de protección. Vemos que tiene, nos vemos sometidos diariamente a irritantes, por ejemplo, a sustancias alergenas, a microorganismos, por ejemplo, actualmente la polución. Y todo esto, obviamente, nuestra piel actúa como escudo, pero esta protección pues se va desgastando, por ejemplo, con el sol, con la edad. Entonces, todo esto nos lleva a que nuestra capa normal de piel, digamos que si estamos jóvenes, por ejemplo, la tenemos muy bien organizada, pero ¿qué pasa cuando se va dañando? Entonces, obviamente, nos volvemos más susceptibles. Entonces, acá, por ejemplo, ya somos más sensibles a un irritante que antes. Por ejemplo, si antes el champú, el jabón no nos irritaba la piel, actualmente sí. Los alergenos también, los alergenos que están presentes tanto, por ejemplo, en un producto cosmético, en el olor, en el ambiente, o los microorganismos. Al tener esta barrera totalmente dañada, digamos que afectada por varios mecanismos, lo que tenemos es un daño que nos hace más susceptibles. ¿Qué pasa con los aceites naturales? Los aceites naturales, en este caso, nos reparan totalmente la piel. Por ejemplo, los que son ricos en omega 6 hacen que esta capa se mantenga totalmente y se recupere. Entonces hay muchos estudios, este es como el mecanismo, digamos, de fortalecimiento de la barrera cutánea que vemos con muchos aceites naturales. Y vemos que entonces obviamente es fundamental tener una composición para mirar qué actividad cosmética puede tener. Y también importante saber, digamos, la caracterización en ácidos grasos poliinsaturados. Acá vemos algunos aceites que son tradicionalmente utilizados en la industria cosmética, su caracterización en omega 3 y en omega 6. Omega 3, digamos, su alta actividad antiinflamatoria. Por ejemplo, vemos el aceite de chía, que es un aceite, digamos, latinoamericano, con un alto contenido de omega 3. Entonces, es como un buen activo antiinflamatorio. Y vemos también, obviamente, la proporción de omega 6, que también es importante. Obviamente, digamos que entre estas proporciones estén mucho mejor, pues van a tener mayor actividad cosmética. Otros beneficios de los aceites vegetales los vemos en esta gráfica. Vemos que también como tema importante, no solo son los ácidos grasos poliinsaturados, sino, por ejemplo, los compuestos fenólicos que están asociados, los terpenos, por ejemplo, y vemos cuál es la actividad cosmética que se tiene. Entonces, son beneficios que resultan de la interacción de la composición de este aceite, que es el compuesto bioactivo del mismo, y el contexto fisiológico de la piel. Digamos que también influye, obviamente, por ejemplo, hacia qué producto va, si va, por ejemplo, un producto para personas mayores, para personas jóvenes, si es un producto para protección solar, etcétera. Vemos la actividad que se puede enfocar en estos aceites, vemos acá los diferentes beneficios. Entre los más importantes está, por ejemplo, el efecto antiinflamatorio, la reparación de la barrera, también la acción antioxidante, que pues obviamente el tema de la oxidación es un tema complejo, pero que al tener, digamos, ingredientes que limiten esta oxidación, pues van a contribuir a la salud de la piel. También hay muchos aceites relacionados con la cicatrización, el fortalecimiento de la acción microbiana y mejoradores de permeabilidad.
que digamos es como esa compatibilidad que se tienen los aceites al ser tan compatibles con la piel para introducir algún ingrediente de alta actividad cosmética. Y acá, en la siguiente gráfica, vemos otros estudios relacionados. Estos estudios también es de diferentes ingredientes de aceites y qué acción tiene. Por ejemplo, entonces hay algunos que reparan más la barrera, hay otros que tienen más actividad antibacterial, hay otros que son antiinflamatorios, otros que realmente no lo son, antioxidantes, efecto cicatrizante, antiedad. Y en algunos casos, pues obviamente se han hecho como estudios con el cáncer, en el tema de cáncer de piel. Estos son estudios, pues obviamente que no cubren la parte cosmética, pero que de todas maneras se han hecho, por ejemplo, en estudios in vitro, como para mirar el efecto benéfico de cada aceite en la piel. Bueno, acá vemos, por ejemplo, resaltar dos que son de los que más se usan, el aceite de coco, que es uno de los que más perfil tiene. Si vemos este aceite, digamos que tiene, por ejemplo, un buen balance de omega 3, omega 6, omega 9, digamos que es como tiene un balance, y esto hace que sea como casi bueno para todo. Otro es el aceite de jojoba. Y pues bueno, en general ya mirando la composición, son aceites que también se utilizan ampliamente en la industria cosmética. Otro aspecto importante es ¿qué más pueden dar estos aceites? ¿No? Entonces, ¿qué otros estudios se han hecho dentro de la industria cosmética para aplicar estos aceites? Un tema que es también como, digamos, era un tabú antes, y era cómo un aceite puede contribuir, por ejemplo, al adelgazamiento, a la mejora de condiciones como las estrías, que es una acumulación, digamos, de lípidos. Pero se ha encontrado que efectivamente contribuyen. Acá vemos un estudio de mejora de estrías. Esto es una foto de eficacia de las estrías tomada como por luminiscencia y por ultrasonido, perdón, y básicamente se ve como antes del tratamiento, como lo vemos la piel con estrías, que es la imagen de la izquierda, y cómo tratada con un aceite, digamos, en un tratamiento cosmético de 6 semanas, contribuye más a que se densifique la piel y digamos que esas partes de estrías se eliminen. Entonces es muy importante porque contribuye al aumento de la epidermis, la mejora como de esa condición de estrías en la piel y pues obviamente es un aceite el que ha hecho esta eficacia. Entonces, tenemos obviamente que los aceites tienen diferentes aplicaciones cosméticas, como vemos, pues tienen diferentes mecanismos también bioquímicos asociados con la piel y vemos que tienen aplicación en cuidado facial, cuidado corporal, en filtros solares, en el cuidado del cabello, en maquillaje, en diferentes tipos de productos. Vemos acá en la parte inferior algunos de los aceites más utilizados actualmente en la industria, que muchos pues son tendencia, como por ejemplo el aceite de argán, el aceite de macadamia, el aceite de jojoba. Y también, obviamente, el tema de los aceites naturales en cabello, que pues hace, digamos, por ejemplo, si habláramos como hace unos 10 años, era impensable colocarse un aceite en cabello por el sensorial que dejaba, que era básicamente un sensorial pesado, como algo muy desagradable. Actualmente se han desarrollado tecnologías con aceites naturales que permiten, digamos, como una mejora en este sensorial y evidentemente trabajan como, por ejemplo, excelentes texturizadores para el cabello, de aplicación, digamos que durante el día. Entonces es muy interesante ver cómo ha evolucionado este mercado. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es la importancia de estos aceites de ácidos grasos en nuestra industria puntualmente. Bueno, como lo mencionó Mauricio, pues la composición de los ácidos grasos es muy importante para determinar el perfil de eficacia y esa es una de las grandes oportunidades que los aceites naturales debe proveer para las compañías que los usan, el tema de eficacia. Vamos a compartir con ustedes resultados de dos publicaciones que hicimos previamente sobre los perfiles de eficacia de dos aceites naturales que son de la biodiversidad de nuestro país, acá en Colombia. Entonces, el primero es la palma de Ceje, que se ubica en el Chocó. El Chocó es la zona más biodiversa del mundo y allí está esta palma que tiene pues una connotación social, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Hay comunidades pues que producen el aceite
y pues dependen económicamente de él. Entonces, acá es un aceite que se extrae por expresión en frío, sin el uso de químicos. Vamos a la siguiente. Bueno, esa es la caracterización físico-química. Es importante cuando se realizan desarrollos de nuevos aceites esenciales, aceites naturales, perdón, es importante compararlos con aceites que son referencia. Aquí ustedes pueden ver la comparación con el aceite de oliva, porque esto nos permite tener una idea de cuál puede ser la aplicación a nivel cosmético. Hay algunos parámetros que son similares. Vamos a la siguiente. Por ejemplo, el aceite de ceja es rico en ácido oleico y rico en palmítico, y eso pues nos hizo pensar que definitivamente este aceite va a tener una buena acción antiedad. Vamos a la siguiente. Entonces, esas son fotografías de eficacia obtenidas con el aceite al 5% en una crema, donde los voluntarios lo usaron 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Y podemos ver cómo ya en la segunda semana empieza a haber disminución de las arrugas. Ya la cuarta semana, pues ya hay una eficacia visual notable. 93% presentaron un 29% de reducción en la profundidad de la arruga. Entonces, ese es un ejemplo de la actividad biológica de un aceite de la biodiversidad. Vamos a la siguiente. Y el aceite de mora es otro que es un interesante ejemplo porque la mora es común en toda Latinoamérica, en la mayoría de países, y se usa bastante en la industria de alimentos. Entonces, a partir de las semillas que se genera en la industria de alimentos, se puede obtener el aceite. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí es, por ejemplo, la forma de obtención de la industria de alimentos. Se tienen las semillas y de ahí se extrae por expresión en frío el aceite. Esta es de la tendencia upcycling. Aquí están las características físico-químicas, una vez más comparada con un aceite de referencia del mercado, como es el aceite de oliva. Vamos a la siguiente. Bueno, y resulta que de todo lo que explicó Mauricio, estos ácidos naturales, pues aportan ingredientes que son fundamentales para la piel. Resulta que aquí lo que hicimos fue estudiar la composición que obtuvimos del aceite de mora y cuál es el papel que tiene cada uno de los componentes en el tratamiento de la piel en personas que están haciendo terapias contra cáncer. ¿Por qué? Porque ustedes saben que toda la radiación y todos los tratamientos antineoplásicos pues afectan en una gran forma la calidad de la piel. Entonces aquí, en primer lugar, el ácido linoleídico, que pues tiene como beneficio la biosíntesis de prostaglandinas. Entonces lo que hicimos fue como investigar cada uno de los componentes, cómo puede ayudar a mejorar la piel de personas que están haciendo terapias anticáncer. Y vamos a la siguiente, y pues realmente la composición fue interesante y dijimos, bueno, pues acá el objetivo puede ser cómo encontrar y demostrar cómo el aceite puede mejorar la calidad de la piel de las personas que están en esos tratamientos. Fue algo en su momento pues muy novedoso para la industria porque ya vamos a ver los resultados entonces en el panel que estaba en las terapias. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí hicimos las pruebas in vitro para demostrar cómo el aceite puede estimular más colágenos, 133 más de colágeno 1 y de colágeno 3, pruebas in vitro. Vamos a la siguiente. Aquí las gráficas, se observa los fibroblastos y se observa una mayor coloración que quiere indicar pues una mayor síntesis de la proteína en cada caso. Bueno, en el panel normal nosotros obtuvimos luego de 14 y 28 días una muy buena actividad hidratante, como lo podemos ver en 28 días, 60% más de hidratación en 100% del panel. En rugosidad también, 100% del panel mejoró en 28 días. En profundidad de las arrugas, 100% del panel mejoró en 28 días. Y aquí podemos ver pues fotografías ya en vivo de alta resolución de cómo se mejoran las arrugas en la zona del contorno de los ojos. Ustedes pueden ver que la profundidad y la apariencia en general de la piel, la rugosidad, la suavidad se incrementa. Ahora, esto era lo que les estábamos comentando. Una de las oportunidades de los aceites naturales de la biodiversidad es tener esa eficacia diferenciada. Y acá lo que hicimos fue,
luego de tener todo un panel del comité de ética y todo el tema pues ético validado, pues participó un grupo de mujeres que estaban en proceso de quimioterapia y radioterapia y que tenían pues un alto daño de la piel, y quisimos ver cómo la crema formulada con este aceite mejoraba los parámetros de la edad, pues que estaban siendo más potenciados por el tratamiento de la quimioterapia. Y podemos ver, por ejemplo, que en hidratación, 100% del panel tuvo una mejora del 60%. Esos fueron estudios de corneometría. Vamos al siguiente. Aquí vemos rugosidad, también pruebas significativas, arrugas también, 100% del panel desde los 14 días. Vamos a la siguiente. Y aquí podemos ver las fotos. Estas son arrugas más pronunciadas, porque pues como ya lo mencionamos, las personas que están en el proceso de quimioterapia pues tienen signos más avanzados. Y aquí podemos ver cómo a los 14 días y a los 28 días la profundidad de la arruga disminuyó. Vamos al siguiente. Bueno, los dejo con Mauricio. Perfecto. Entonces, como vemos, los aceites tienen un alto potencial cosmético y pues obviamente son de gran interés para la industria. Pero hay un tema importante y es la seguridad de los ingredientes cosméticos. ¿Y a qué nos referimos con la seguridad? Básicamente, garantizar que no cause daño al consumidor. Y esto es un reto porque obviamente son ingredientes naturales. Como vemos, es una composición de diferentes moléculas, tanto ácidos grasos, antioxidantes, pero obviamente también muchos de estos ingredientes tienen, por ejemplo, moléculas que son alergenos. Entonces, lo primero es que esta seguridad es un reto para el desarrollo de ingredientes cosméticos, como en el caso de aceites naturales, y es garantizar que no haya un daño en o perjuicio en la salud de esta sustancia sobre el consumidor, sobre la persona que lo utiliza sobre la piel. Entonces, obviamente, a nivel de seguridad, primero es esta probabilidad de daño sobre la salud, sobre la calidad de la piel, y también cómo manejar el riesgo de daño, porque evidentemente a nivel de, digamos, de composición, por ejemplo, todas las moléculas, incluso el agua, en algún punto, pues puede ser dañina, ¿no? Por ejemplo, si ya es 100%, no sé, una molécula puede ser muy buena a concentración de 1%, pero por ejemplo a concentración de 10, 50% puede causar algún daño, alguna irritación a la piel. Tenemos un ejemplo que es un aceite que es orgánico, que es por ejemplo el aceite óleo de hiedra venosa. Este ingrediente tiene una buena composición de aceites, de ácidos grasos, por ejemplo, y de antioxidantes, pero también tiene asociado un agente alergeno que se conoce como urushiol. Obviamente, este agente alergeno pues causa, no en todas las personas, pero en muchas causa reacciones de alergia. Entonces es un punto importante. Obviamente, por ejemplo, este aceite no se puede utilizar en la industria cosmética por ese punto. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, obviamente, hay una relación tanto en el desarrollo del ingrediente como en el producto final. Entonces, está, digamos que, tres puntos importantes. La primera es una irritación, que es como una incomodidad inicial. En este caso de la irritación no se asocian ninguna molécula del sistema inmunitario de nuestra piel. Está la alergia, donde sí se activa este sistema inmunitario y queda como esa memoria hacia este tipo de moléculas cuando tienen un nuevo contacto. Y ya también cuando es el efecto sistémico. Como sabemos, obviamente la piel es, digamos que un canal de paso obligado hacia nuestro organismo. Entonces puede ser que haya una permeación y llegue, por ejemplo, estas moléculas activas a la sangre. Entonces, obviamente, hay un riesgo. Ese riesgo pues está, digamos que, identificado de esta manera. Y primero, estar en relación con los ingredientes. Y acá es muy importante mirar la estructura, la composición de estos aceites, la estabilidad. Puede ser que el aceite esté bien, pero algún derivado que se oxide con el tiempo pueda generar alguna alergia. La pureza, las trazas, por ejemplo, muy importante el proceso de fabricación, las dosis, establecer qué dosis de uso se va a utilizar en una formulación cosmética, también, bueno, estudios de absorción, el peso molecular y el coeficiente de partición.
que son los que nos van a dar la información como ingrediente, cómo aplicarlo ya en un producto final, donde obviamente también se tienen en cuenta estos componentes, pero ya en el producto final. Si vemos, vamos de un tema de ingrediente hacia un tema de producto final. Y es que, ¿qué puede generar un aceite? Un aceite puede generar principalmente irritación y sensibilización. Entonces, obviamente, son como los primeros síntomas o los síntomas más importantes. Pero aparte de ello, también hay que tener en cuenta algo otros estudios. Primero, que obviamente este aceite no cause una irritación en la piel ni un proceso de sensibilización, pero también, por ejemplo, temas de toxicidad. Muy importante la irritación ocular. Si es, por ejemplo, para un producto cercano a los ojos o, por ejemplo, para un producto de lavado, la irritación en los ojos es muy importante. La sensibilización que ya la vimos, todo lo que es la toxicidad y estudios asociados como a largo plazo y digamos que afectan, por ejemplo, los genes, que son, por ejemplo, la mutagenicidad, la carcinogenicidad, la toxicidad reproductiva. Entonces son aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta en el momento de desarrollar este tipo de ingredientes y pruebas que deben considerarse, evaluar en el desarrollo de un nuevo aceite. Acá vemos como un resumen, digamos, qué es lo que debemos mirar en la composición del producto, en los datos toxicológicos del ingrediente y el historial. El historial es muy importante porque a pesar de que se tengan las pruebas, puede ser que el producto sí cause algún tema de alergia que no ha sido identificado en una prueba preliminar, pero sí nos lo dé un histórico de pruebas. Todo esto se maneja como un dossier de seguridad del producto y es lo que se conoce también como el manejo del riesgo. Y ese manejo del riesgo es, digamos, asumiendo que todos los productos en algún punto pueden ser dañinos, tanto para la salud, en este caso la industria cosmética, pues del sustrato en el que se utiliza, que básicamente es la piel, por ejemplo, las mucosas, también obviamente si son las mucosas, pues hay digamos que un tema mucho más relevante en cuanto a riesgo. Entonces, primero se debe identificar el peligro y esto es mediante la caracterización del ingrediente, la caracterización, toda la literatura, la composición química. Después está el tema de dosis-respuesta. ¿Cuál es la dosis que me permite, digamos, mantenerme en temas que no causen algún punto importante en el consumidor? Acá también se hacen muchos estudios de permeabilidad, por ejemplo, y se da un manejo. Y también el análisis de la exposición, que ya básicamente también es ese histórico y esa exposición que se hace, si es, por ejemplo, es diferente un producto que se utilice una vez por semana, por ejemplo, a utilizar un producto que se utilice por la mañana, por la noche, porque hay mayor exposición del ingrediente en temas de la piel. Entonces es muy importante considerar estos aspectos de seguridad en el desarrollo de un nuevo aceite. Y hay muchos retos, entonces, para este tema de desarrollar nuevos ingredientes o aplicar aceites que se puedan utilizar para la industria cosmética. Por ejemplo, conocemos muchos ingredientes que son aceites que se utilizan muy bien, digamos, a nivel de alimentos, pero que tienen alergenos que la piel sí identifica y pues se vuelven sensibilizantes. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas pruebas de seguridad. Y otros retos también es el tema de, pues obviamente, de la calidad. Retos, por ejemplo, bueno, uno de los principales es el tema de seguridad. Implementar las pruebas que sean adecuadas, y identificar qué tan reproducibles son, qué tan confiables. También el aseguramiento de calidad. El desarrollo, bueno, dependiendo si es un ingrediente a corto plazo, a largo plazo, se requiere, digamos que mucha capacitación técnica, porque no, digamos que no es tan común todo este tipo de información, sobre todo, por ejemplo, cuando se habla de emprendimiento, entonces hay un reto grande en ello. También en la biodiversidad, ¿qué reto es, digamos, como las especies vegetales que se van a considerar para obtener un aceite, que los procedimientos de extracción no solo, digamos, se puedan obtener a nivel de laboratorio, sino que puedan ser escalables ya a nivel industrial y que obviamente se cumpla la legislación de protección de especies nativas, por ejemplo, que es otro tema muy importante y pues que está como en desarrollo en nuestros países. Y el tema de acceso a nuevos mercados, que obviamente digamos que todo este tema
de cumplimiento de normas, de cumplimiento de pruebas, pues hace que se pueda exportar este tipo de productos, por ejemplo, a Europa, a Estados Unidos y a otros mercados. Entonces, bueno, vamos a pasar a un tema importante, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, y es las tendencias. ¿Qué tendencias hay? Entonces, obviamente, lo primero que vemos es que los óleos, pues, son tendencia en la industria cosmética. Acá vemos algunos ejemplos de marcas de lujo, por ejemplo, Clarins o, por ejemplo, Kiehl's, que tienen aceites que ya son ampliamente reconocidos y, pues, obviamente, con una actividad cosmética importante y pues que digamos mueven el mercado de los aceites, de los óleos faciales. Si vemos los óleos faciales hace algunos años, digamos, era considerado como difícil aplicarse un aceite en la cara, mejor digamos aplicarse como una crema por el sensorial. Pero como hemos visto, esto pues ha evolucionado y ya nos permite, por ejemplo, tener aceites 100% naturales dentro de una fórmula y pues obviamente dar los beneficios que ellos dan a la piel, como productos antiedad, por ejemplo. También importante destacar que en el año 2020, Vogue, la revista Vogue, que es una revista, digamos, como fashion, escogió como todos los productos que son como los productos héroes de cuidado de la piel y de ellos los principales eran formulaciones con alto contenido de aceite o incluso óleos faciales, pues 100% aceite. Entonces, digamos que es un producto tendencia para el mercado, es algo muy llamativo. Igual en el tema capilar, como ya vimos, hay muchos productos, muchos aceites que mejoran el cabello, que mejoran la peinabilidad del cabello, que protegen el color. Ya acá lo vemos ya reflejado en muchas marcas relevantes a nivel mundial, que trabajan todo el tema de óleos. Y muy importante en este aspecto, el tema de que hace algunos años, digamos que los reyes en la composición de óleos capilares eran las siliconas. Sin embargo, las siliconas actualmente en el mercado, digamos, están como un poco reemplazadas por toda la ola natural. Entonces, son fórmulas que no tienen siliconas, muchas de estas, y eso pues permite, digamos, ampliar el mercado y como entrar mucho más desarrollos en aceites naturales. Y también lo que es hablando de una palabra que digamos está emergiendo, que es el lipidoma cutáneo. Sabemos, digamos, todo lo que los estudios que se han hecho del genoma, por ejemplo, del proteoma, está pues digamos como un poco más conocido. Sin embargo, ¿qué es el lipidoma? El lipidoma está dedicado al estudio y caracterización de todo el conjunto de lípidos, de aceites que hay en una célula y cómo interactúan estos lípidos en la función del organismo. Entonces, obviamente comenzó a nivel médico, digamos, para identificar, por ejemplo, ciertas enfermedades. La deficiencia de algunos aceites, por ejemplo, en la célula, pues obviamente hace que en la célula trabaje mal. Entonces, se han desarrollado puntualmente tecnologías como es la espectroscopía de masa, por ejemplo, la cromatografía y pues muchas tecnologías avanzadas para poder de una célula identificar cómo es su perfil lipídico. Y esto es lo que se conoce como lipidoma. Obviamente, pues acá también juega mucho todo el tema de bioinformática. Como tal, los lípidos, los aceites son parte estructural de la célula. Si vemos la membrana celular, son lípidos. Entonces, esta estructura lipidómica y lograr identificar cómo es este perfil lipidómico de cada persona también, en cierto sentido permite personalizar, por ejemplo, los productos. Es un área de investigación muy interesante que va a estar en los próximos años, pues digamos que está emergiendo en este momento, sobre todo en la industria cosmética, pero que va a estar mucho más y que pues obviamente va a contribuir a todo el proceso de aceites, de desarrollo de aceites, de nuevos ingredientes y de nuevas problemáticas en la piel. Importante también el tema glocal, básicamente es como antes hablábamos de la globalización, pues que era obviamente un tema muy importante, pero ahorita se está hablando más de todo lo que es como el orgullo local, como los ingredientes locales, cómo identificar, pues es parte de los retos, como vimos, del desarrollo de nuevos aceites, por ejemplo, aceites de la biodiversidad. Acá tenemos un ejemplo muy interesante y es el buriti, que es también un fruto amazónico que se ha ido trabajando mucho en Brasil, por ejemplo, con muchas marcas,
pero que también no solo es la biodiversidad brasilera, sino también está la biodiversidad, por ejemplo, en Colombia también se da, en Perú y en algunos otros países tropicales. Entonces, y son, digamos que, obviamente opciones de desarrollo económico. Entonces, caracterizar estos aceites y lograr que estos aceites puedan llegar a la cadena de valor de la industria cosmética con estudios. Por ejemplo, en este caso, este aceite es un agente que tiene una alta capacidad de quelación de hierro y tiene una alta actividad antioxidante. Entonces, tiene un potencial muy fuerte para ser aplicado en la industria cosmética. Acá, bueno, acá vemos algunos ejemplos. Este es un ejemplo de publicaciones de estudios con aceites de la biodiversidad, lo cual pues se ha identificado obviamente que hay muchos. Bueno, le doy la palabra a John. Bueno, todos estos avances en aceites y en cosmética natural, pues son una oportunidad porque como ya lo dijimos, los hábitos del consumo están cambiando hacia la salud y el bienestar. Wellness es una de las grandes tendencias en cosmética y aquí los aceites naturales tienen una grandísima oportunidad. Siguiente. El nuevo lujo es el bienestar y la tranquilidad. De hecho, la casa es el nuevo spa y aquí las compañías cosméticas están innovando precisamente con aceites para poder brindar este bienestar. Ahorita hay un boom de productos para usar en la casa, por ejemplo, aceites de baño, también aceites de masajes, todo que se mezcla con aromaterapia, con perfiles sensoriales suaves. Entonces, los aceites naturales nos están permitiendo desarrollar un mundo de innovación gigante alrededor del hogar y del bienestar y la tranquilidad y pues es algo que en Latinoamérica se presenta como una gran oportunidad. Pero entonces los proveedores locales tienen que hacer el esfuerzo de desarrollar activos con los parámetros que hemos mostrado en esta presentación. Siguiente. Green Beauty, como ustedes lo saben, pues es la principal tendencia si hablamos de aceites naturales. También vemos otros conceptos como inmunidad, simplicidad, cero residuos, inclusividad también, el tema inclusive, el tema sin género también entra como oportunidad para los aceites naturales. Simplicidad y minimalismo, esos son ejemplos de productos, también como los que mostró Mauricio al comienzo de este capítulo. Fórmulas minimalistas que tienen 1, 2, 3 aceites se presentan como oportunidad. Cero residuo. Aquí también hay una oportunidad gigante en desarrollar conceptos de ingredientes de producto terminado que no tengan residuos y que estén soportados por las propiedades de los aceites y también por la forma de extracción para poder comunicar esto. Y bueno, con esto hemos terminado, nos pasamos algunos minutos, pero bueno, con gusto responderemos preguntas. No sé si haya tiempo o ya, Sandra, tú nos dices si luego podemos ver algunas preguntas por correo. Muchas Hola a gracias. todos. Gracias, John. Gracias, Mauricio, por la presentación. Muy interesante. Tenemos algunos minutos para dar unas respuestas. Si no alcanzamos a darle, contestar todas ellas, se pueden comunicar al correo de John y al correo de Mauricio. Lo voy a colocar en el chat para preguntas mucho más específicas. Voy a ir con algunas preguntas. Básicamente empezamos con ¿qué ensayos de seguridad biológica necesitaríamos o los básicos cuando se requiere introducir un nuevo extracto o un aceite en el producto cosmético? Dale, Mau. Sí, bueno, digamos que las pruebas básicas son lo que tiene que ver con irritación y sensibilidad inicialmente. Son como las primeras que se deberían hacer. Hay modelos que se hacen in vitro, digamos, obviamente porque la inversión de pruebas in vivo pues es costosa, entonces uno como que hace como screening in vitro y ya después sí se hacen como las pruebas in vivo, que son, digamos, obviamente por ejemplo, hay una prueba que se llama IP, irritación primaria, y hay una que se llama HRIPT, que es la prueba de sensibilidad, que es ya, digamos, con el tiempo. Entonces son como las principales respondiendo la pregunta puntual. Ok. Eh, para un producto capilar termoprotector, ¿cuál aceite sería más acertado? Dale, Mau. Bueno, hay muchos aceites. Por ejemplo, se han hecho muchos estudios con el aceite de argán,
con el aceite de macadamia. Acá es importante, por ejemplo, el tema de la composición. Debe ser un aceite rico en ácidos grasos saturados y también en ácido linoleico, que son como esos ácidos que dejan como esa capa sobre la cutícula capilar. Y pues obviamente esto permite, digamos que esta capa permite una protección térmica, ¿no? Hay pruebas específicas también. Es importante tener en cuenta no solo el tema de qué aceite, como ya comentaba, pues la composición influye, y también la concentración y la formulación completa como tal. Ok. ¿Cómo se puede evitar el residuo grasoso y brillante de los aceites naturales en la piel? Bueno, esa pregunta es muy interesante. Acá precisamente la expertise del formulador es el que va a dar esta solución, porque sí hay aceites que dejan ese perfil grasoso, pero aquí precisamente los excipientes de formulación, el tipo de emulsificante, el tipo de emolientes que acompañan a la fórmula son los que van a ayudar con este efecto. También se usan algunas siliconas que tienen propiedades matificantes o polvos naturales con acción matificante. Bueno, en formulación hay un sinfín de ingredientes que pueden ayudar a eso. Eso sí ya Ok. es expertise del formulador. ¿Cuál es la mejor manera de aprovechar los beneficios de los omegas y a partir de qué cantidades realmente podrían ser efectivos en una formulación? Sí, eso depende del aceite, porque hay pruebas clínicas de aceites que desde el 0.5% se demuestra la eficacia, del 1%, del 2%. Entonces eso va a depender de la composición del aceite y de las pruebas que el proveedor haga para validar su eficacia. Ok. ¿Cuál es el nombre científico de la mora? Ah, wow. De, es Rubus glaucus. Rubus ¿Puedes glaucus, sí. repetir? Rubus, Rubus glaucus. Pues Ok. ahí, digamos, Rubus es como ya la familia, Glaucus es como una de las moras genéricas, pero pues ya ahí varía también porque hay muchas variedades y especies de mora. Pero la principal, digamos, es Rubus glaucus. Ok. ¿Cuáles son los puntos claves para la incorporación en cremas faciales y en productos capilares como un champú? ¿El aceite, no sé, de cannabis tiene alguna particularidad para esta formulación? Sí, el CBD, bueno, el CBD, toda la tendencia del cannabis se puede visualizar de dos formas. Primero, el CBD es el cannabidol, es la molécula activa. Lo que pasa es que a nivel regulatorio, pues hay muchos países en Latinoamérica donde no está, donde todavía no está aprobado, está prohibido en varios sitios. Entonces, en Colombia, por ejemplo, está aprobado. El CBD, entonces, tiene como ese tema y es la regulación, porque en algunos países no está aprobado. Para usar CBD tienes que tener garantía que es libre del THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que produce adicción precisamente a la marihuana. Por eso el CBD tiene que ser THC free. Esa es una manera de abordar la tendencia, formular productos que tengan CBD. Ahora, hay otra que es usar los derivados de hemp o de marihuana, de cáñamo, que no son CBD, sino que son de otras partes de la planta. Entonces, por ejemplo, está el aceite de las semillas o proteínas de la hoja o proteínas de semilla. Bueno, hay bastantes activos desarrollados de la planta, pero que no son de CBD. En teoría, esos tienen menor restricción regulatoria que el CBD. Entonces, ya si alguien quiere usarlo, primero tiene que ver el tema regulatorio y ver cómo enfoca su producto de acuerdo a la tendencia, o directamente con CBD, o si no, con los otros productos que no son CBD, que son CBD free y que en teoría tienen un poco menos de restricción regulatoria. Ok, gracias. ¿La aplicación o no de un aceite debería depender del tipo de piel o es indiferente? Sí, puede depender del tipo de piel, porque por ejemplo hay pieles que son muy grasosas y que de pronto algún tipo de aceite no es recomendado. También si son pieles sensibles, por ejemplo, Mauricio explicó las características físico-químicas de los aceites y el coeficiente de partición, el logaritmo de P, el famoso coeficiente, que es una medida directa de la polaridad, en este caso de la apolaridad, es súper crítico porque, por ejemplo, en pieles reactivas, o sea, pieles que son muy sensibles, hay que evitar
usar aceites que tengan un coeficiente de partición muy cercano al coeficiente de la piel, porque eso va a significar una mayor penetración del aceite, y eso, si tienes una piel sensible, de pronto, si la fórmula tiene, no sé, una fragancia o tiene otro compuesto, va a hacer que penetre más y que te dé irritación. Entonces sí, de los aceites, dependiendo ya la aplicación y el mecanismo del aceite y las propiedades físico-químicas, sí pueden ser específicos, o no se pueden usar, o sí se pueden usar dependiendo del tipo de piel. Ok. Eh, bueno, tenemos muchas más y creo que se nos está agotando el tiempo. Voy a leer una más. Básicamente, ¿cómo se puede estudiar si un aceite es propenso a oxidarse y cuáles son los antioxidantes que usted utilizan en la industria de los aceites naturales para cosmética? Mau. Esa es una pregunta también muy interesante porque hay aceites más propensos de oxidación que otros. Usualmente se hacen pruebas de estabilidad, digamos, en condiciones normales de almacenamiento, por ejemplo, a 30 grados, a 25 grados, y también pruebas aceleradas, que son pruebas, por ejemplo, a 40 grados, 50 grados, donde básicamente se cuantifican varios parámetros. Uno, por ejemplo, es el índice de peróxido, para mirar cómo es que el aceite, digamos, su sensibilidad a la oxidación. Varía, obviamente varía. Muchos aceites sí son estabilizados con antioxidantes. Algunos de los utilizados es, por ejemplo, la vitamina E, el tocoferol acetato, en su forma activa, es alguno de los más utilizados. Y bueno, eso varía también mucho. Hay algunos aceites que dentro de su formulación ya tienen algunos compuestos antioxidantes. Entonces, sí es un tema crítico. Hay muchos aceites naturales que por su naturaleza cambian de color con el tiempo, por dado a la oxidación. Entonces, sí es un factor importante y sí se hacen es básicamente pruebas de estabilidad. Perfecto. Bueno, estas son, se nos agota el tiempo, ya tenemos un minuto para despedirnos. Como pueden ver en la presentación, estos son los correos de tanto de John como de Mauricio para que puedan entrar en contacto directamente con ellos para hablar un poco más del tema. Agradezco mucho a John y a Mauricio por la excelente presentación, por enriquecernos con estos temas de tendencia. Entonces, muchísimas gracias a todos. Por favor, síganse cuidando en casa. Protéjanse, utilicen cuando salgan de casa su mascarilla para que estemos todos a salvo. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Mauricio, John, muchísimas gracias y excelente presentación. Hasta luego a todos y gracias por su asistencia masiva. Hasta luego, Gracias que por la estén muy bien. invitación. Luego, gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.